La literatura contemporánea se refiere a los estilos literarios surgidos a partir del año de 1940 hasta la actualidad. Esta se originó con la Segunda Guerra Mundial, hecho que dio impulso a un cambio de mentalidad social. Fue un periodo caracterizado por los avances tecnológicos y los constantes cambios sociales, culturales y políticos. Se rompe el pensamiento y los parámetros estéticos de las épocas anteriores. Al final de la Guerra Civil Española, en 1939, significó la llegada al poder del general Francisco Franco. Por todo lo que estaba pasando en España en ese momento, los escritores españoles tuvieron que agruparse en dos sectores. El primer grupo son los escritores que habían apoyado la causa republicana. Ellos se vieron obligados a exiliarse principalmente en Hispanoamérica. Fruto de esto fue la creación de destacadas editoriales como la Editorial Seneca en México y la Editorial Losada en Argentina. Segundo grupo están los autores que permanecieron en España. Estos escritores a su vez se agruparon en tres corrientes distintas según asumieran una de las siguientes actitudes. La primera, quienes rechazaron el régimen para vivir su propio exilio interior. La segunda, quienes habían apoyado a los vencedores. Y la tercera, quienes sometieron la producción artística a una estricta censura de carácter moralista. Los años del siglo XX constituyeron una etapa de búsqueda en las que sucesivas generaciones de novelistas, poetas y dramaturgos configuraron un particular paisaje literario, caracterizado por la vacilación entre el esteticismo y la denuncia social. Las obras, en general, tratan con insistencia sobre el tema de la guerra. En el panorama de desconcierto, abundan tres tipos de narraciones, todas de estilo tradicional, como la ideológica, realista y humorística. Los temas principales de las novelas son enfocados en la propia sociedad española, como la dureza de la vida en el campo, la explotación del proletariado y la banalidad de la vida burguesa. El estilo de la novela realista es sencillo. Tanto en el lenguaje como en la técnica narrativa se pretende llegar a un amplio público, y los contenidos testimoniales o críticos son más importantes. Ahora hablemos sobre la poesía de la posguerra. La generación del 36, conocida también como primera promoción de la posguerra y generación escíndida, está constituida por poetas que padecieron la guerra civil, sufriendo en muchos casos la cárcel o el exilio. Ellos abarcaron la poesía social, que es el fruto del existencialismo, de la corriente desarraigada y de la disensión política contra el régimen de Franco. Se trata de una poesía escrita para conseguir que el pueblo tomara conciencia de los problemas sociales y se levantara contra las dictaduras. Para conseguir la solución a varios de sus dilemas fue necesario redefinir el concepto de España y descubrir el alma de España. Al redefinir su concepto, España abrió sus puertas a los impactantes saberes actuales y los nuevos y filosóficos pensamientos en busca del espíritu que dé la dignidad y las respuestas a problemas inminentes como la pobreza y la educación. Al descubrir el alma, España se españolizó a sí misma buscando entre el legado la tradición para encontrar el alma de su patria en medio de la literatura, los paisajes de su pueblo y su propia historia. Las novelas históricas y las de aventura han ido ganándose un espacio como los otros dos subgéneros más importantes. La novela española ya no solo quería proyectarse nacionalmente, sino que también se podía pensar en la globalización, dando un gran paso para la literatura española. Surgieron nuevos subgéneros dentro del ámbito de la novela, tratando de ampliar el panorama literario. También hubo intervención del género femenino a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Ahora hablaremos de los autores más destacados de esta época y de sus obras. Encontramos a Camilo José Cela, que nació en el año 1916 y falleció en el año 2002. Y entre sus obras más importantes está su primera novela, La familia de Pascual Duarte, que fue publicada en 1942. Más adelante hablaremos de esta importante obra. Otra obra muy importante es La Colmena, publicada en 1951. Pabellón de Reposo, publicada en 1943, y Nuevas Andanzas del Lazarillo de Tormes, publicada en 1944. Otro autor muy destacado es Miguel Delibes. Nació en el año 1920 y una de sus obras es La sombra de Ciprés es alargada. Con esta obra ganó el premio Nadal en 1947, La hoja roja en 1959 y su gran obra maestra 5 horas con Mario, publicada en 1966. Una autora muy importante es Carmen Martín Gaité. Nació en Salamanca en 1925 y falleció en Madrid en el año 2000. Y ella obtuvo el premio Nadal con la obra Entre visillos, publicada en 1957.
y Retahílas es una de sus mejores obras, publicada en 1974. Otro autor muy importante es Ignacio A. de Alco. Nació en 1925 y falleció en 1969. Y entre sus obras está El fulgor de la sangre, publicada en 1954, y Con el viento solano, publicada en 1956. Como lo prometimos, hablaremos un poco sobre la familia de Pascual Duarte. En un principio nos encontramos con Pascual, un hombre que en ese momento está en una celda esperando su ejecución, y desde allí nos va a contar todo lo que ha sucedido con su vida y por qué ha llegado hasta ese punto. Pero antes se excusa y nos dice que él no es malo, pero el destino lo ha obligado a llegar hasta ese punto. Y desde aquí empezamos una travesía desde que Pascual era un niño pequeño y cómo se ha enfrentado a la violencia entre sus padres, los diferentes embarazos de su madre y su esposa, y una más que otra aventura, o más bien podríamos llamar locura y desgracias que le han pasado a lo largo de su vida. Ya al final de esta obra, Pascual comete un gran delito y a causa de este sale corriendo en busca de libertad. Bueno, por ahora te dejamos con esta información porque te invitamos a leer y a disfrutar esta maravillosa obra escrita por Camilo José Cela.